Mm, Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión académica de retina. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad ocular hipertensiva. Me presento, mi nombre es Paul Vélez Taborda, yo soy residente de tercer año del programa de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana en su sede Cali. Es muy importante entender que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y para la mortalidad a nivel mundial. Y esto no es, digamos, ajeno a la afección de las estructuras y funciones del ojo. Por lo tanto, se sabe que las enfermedades oculares causadas por esa elevación aguda o crónica de la hipertensión arterial se pueden denominar enfermedades oculares hipertensivas. Y entre esas, pues la más conocida o la de la que más hablamos es la retinopatía hipertensiva, que implica un daño directo en la retina. Pero también hay otras patologías asociadas a esta, como lo es la coroidopatía hipertensiva, que afecta a la coroides, y a la neuropatía hipertensiva, en la cual hay afectación directa del nervio óptico. Además de esto, sabemos que la hipertensión arterial se manifiesta como un factor de riesgo para enfermedades de importancia en la oftalmología, como lo son la oclusión de vasos arteriales y venosos, los émbolos en arterias retinianas y también la retinopatía diabética. Y además de eso, se ha visto una relación en términos de aceleración de otras enfermedades también de interés epidemiológico, como lo son la degeneración macular asociada a la edad y el glaucoma. Es importante conocer la definición de la hipertensión arterial sistémica y esta tabla rápidamente nos muestra cuáles son los rangos que tenemos para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Sabemos que las guías americanas, especialmente por la AHA, la Asociación Americana del Corazón, y también por el Colegio Estadounidense de Cardiología, en el 2017 estableció estos parámetros que a la fecha siguen siendo válidos, en donde la presión arterial normal se encuentra una sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. Una presión arterial en términos elevados se encuentra entre 120 y 129 la sistólica y menor de 80 la diastólica. Una hipertensión en etapa número uno ya sería una sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y una diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Y ya una hipertensión grado 2 se establece como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, es conocido que las directrices europeas sobre la definición de hipertensión arterial contrastan un poco de las definiciones americanas. Y sabemos que las guías NICE y la Sociedad Europea de Cardiología establece como hipertensión arterial solo a partir del rango de 140 y 90 para la presión arterial diastólica. Es importante en términos de epidemiología saber que la hipertensión arterial es tan frecuente con una prevalencia del 33% a nivel mundial en adultos. Y es algo importante ya que cerca de la mitad de los pacientes, 52%, no tienen la presión arterial controlada a pesar del diagnóstico. Sabemos que en los últimos 30 años se han hecho varios estudios epidemiológicos con poblaciones a gran escala para poder identificar cuál es la prevalencia de la retinopatía hipertensiva, especialmente en pacientes mayores de 40 años y que no tienen enfermedad diabética concomitante. Se han encontrado rangos muy altos que van de entre el 4,0% y el 18,7%. Esto definitivamente es muy variable y va a depender de tres variables importantes, valga la redundancia. La primera es la etnia. Significativamente se ha encontrado una diferencia importante y se sabe que en los pacientes con descendencia china, afroamericanos o afrocaribeños van a tener una mayor prevalencia de la retinopatía hipertensiva en contraste que en los pacientes caucásicos. Se sabe que como la presión arterial sistémica es más frecuente a lo largo que vamos avanzando en la edad, pues también la retinopatía hipertensiva tiene un aumento con la edad. Y con respecto al sexo, se sabe que los pacientes masculinos, al parecer, tienen una prevalencia mucho más alta que las mujeres. Adicionalmente a esto, varios estudios, entre ellos traigo uno de los más importantes, que es el Vivedan eye Study. En él se identificaron entonces algunos patrones importantes para poder hacer ese diagnóstico de retinopatía hipertensiva y se encontró una prevalencia del 13,5% de adelgazamiento, estrechamiento focal de las arteriolas retinianas, un 3,3% de cruces arteriovenosos patológicos y un 7,8% de microaneurismas hipertensivos. Sin embargo, yo les estoy hablando solo de retinopatía hipertensiva. ¿Qué pasa con esas otras entidades directas? Definitivamente no hay estudios epidemiológicos basados en poblaciones que nos hablen de la coroidopatía hipertensiva ni la neuropatía óptica hipertensiva por sí para poder establecer una prevalencia o una incidencia establecida.
Se sabe que hay factores de riesgo, sin duda alguna el factor de riesgo más importante es la presión arterial elevada. Sin embargo, hay otras condiciones como el antecedente de enfermedad cardiovascular, el engrosamiento de la arteria carótida, el ser fumador, el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad, la hiperglucemia, la intolerancia a los carbohidratos, los niveles elevados de creatinina y la microalbuminuria que juegan un papel importante en esta fisiopatología. Y ya hablando de fisiopatología, sabemos que el efecto de la presión arterial elevada implica lesiones microvasculatorias, remodelación vascular y disfunción endotelial. Esto desempeña un papel muy importante en el contexto de la hipertensión sistémica y esto va a causar entonces cambios en las arteriolas, en las vénulas e incluso en los capilares de la retina, así también como en los vasos coroidales y en el disco óptico. Sin duda alguna, esto va a ser la precisión de que se den ciertas manifestaciones y que nosotros las podemos evaluar en el examen clínico. Además de eso, se ha demostrado en estudios clínicos que las enfermedades oculares hipertensivas están estrechamente relacionadas con daños en otros órganos clave tan importantes como lo son el cerebro, el corazón y el riñón. Por eso es importante que se diseñen cada vez más estrategias inmunológicas que puedan hacer un diagnóstico no invasivo de estas patologías y por consiguiente establecer entonces daños en órganos de gran importancia como los mencionados. En términos de fisiopatología, sabemos que la retinopatía hipertensiva específicamente puede dividirse en tres fases principales. Estas son la fase vasoconstrictiva, la fase esclerosante o esclerótica y la fase exudativa. Es muy importante reconocer dos aspectos allí. Lo primero es que esto no es una secuencia, no es que primero pase una y después la otra. Nosotros podemos tener pacientes que debuten con fases exudativas sin haber presentado las siguientes. Por lo tanto, es muy importante conocer esto no como un proceso, sino como parte de una fisiopatología que se convierte en un círculo. Igualmente sabemos que no solo estas enfermedades van a ser dependientes de la presión arterial elevada, también se ha visto o se han encontrado otras condiciones como lo es la inflamación, la disfunción endotelial asociada a disminución del óxido nítrico, la angiogénesis y el estrés oxidativo como piezas fundamentales en todo este proceso. En términos de la retinopatía hipertensiva, la fase vasoconstrictiva básicamente ocurre por un vasoespasmo fisiológico. Este vasoespasmo fisiológico va a producir un adelgazamiento, un estrechamiento de los vasos sanguíneos debido a esos espasmos constantes arteriales y a la vasoconstricción de las arteriolas retinianas como respuesta a esa presión arterial elevada de manera constante. Ese aumento en la presión arterial implica un incremento en el vaso, en el tono vasomotor y una respuesta miogénica que va a, digamos, concluir en un estrechamiento generalizado o un adelgazamiento generado de esas arteriolas, como lo vemos en la imagen. Posteriormente llegamos a una fase esclerótica. En esa fase esclerótica sabemos que esa hipertensión arterial mantenida va a traer o consigo unos signos que podemos identificar. Entre ellos es que se empiezan a generar unos cambios hialinos en las barreras de esos vasos sanguíneos y se empieza a dar una pacificación de esas barreras. Esa opacificación de las barreras va a dar como resultado un reflejo plateado o cobrizo en las arteriolas, lo que se denomina en la semiología como esos hilos de plata y cobre. Adicionalmente a eso, sabemos que esas arteriolas que van a empezar a ser mucho más esclerosadas y mucho más rígidas, empiezan a hacer una opresión sobre las vénulas y ocasionar esos cruces arteriovenosos. Y finalmente se empiezan a generar entonces unas zonas de rigidez focal en los vasos y podemos obtener no solamente un adelgazamiento generalizado como lo vimos en la fase anterior, sino que también ya se empiezan a dar unos adelgazamientos focales que también vamos a poder observar en nuestro examen clínico. Finalmente llegamos a una fase exudativa en donde esa presión arterial elevada de forma crónica va a causar isquemia tisular y alteración en la barrera hematorretiniana. En esta fase entonces vamos a encontrar múltiples cambios como lo son necrosis de las células musculares lisas y endoteliales, exudación de sangre y lípidos e isquemia de la capa de fibras nerviosas de la retina. Y clínicamente esto lo vamos a ver como exudados duros, como manchas algodonosas, como hemorragias de diferentes tipos, especialmente esas hemorragias en llama que vemos sobre la capa de fibras nerviosas y también hemorragias en punto que pueden ser intrarretinianas. Con respecto a la coroidopatía hipertensiva, se sabe que la presión arterial elevada va a conllevar a isquemia coroidea a través de un proceso denominado la necrosis fibrinoide. Esta necrosis fibrinoide habla de un proceso patológico que describe
el depósito de complejos inmunitarios y fibrina en las paredes de los vasos sanguíneos. Esto principalmente a nivel de la coriocapilares, lo que conlleva entonces a una disrupción del epitelio pigmentario de la retina y a la retina neural que se encuentra sobre ella. Básicamente esto lo podemos observar en el examen clínico con los puntos de Elschning y con las estrías de Sigrist, que más adelante vamos a observar. Igualmente sabemos que esta coroidea hipertida hipertensiva puede ser evaluada no solamente con el engrosamiento coroideo, que básicamente va a ser el resultado de esa hiperperfusión y el aumento del flujo sanguíneo por el aumento acelerado y mantenido de la hipertensión arterial, sino que también va a conllevar un adelgazamiento coroideo. Esto principalmente dado por la isquemia y por la reducción del flujo. Entonces, básicamente se conoce que es un proceso que puede ser uno que desencadena el otro. Básicamente ese estado de hiperperfusión constante puede generar daño en esos vasos y en esos capilares y conllevar entonces a zonas de isquemia, de reducciones del flujo consiguientes, causando en términos generales que la hipertensión crónica se determine por un adelgazamiento coroideo y no por un engrosamiento, como lo puede ser en un principio o ante entidades que desarrollen hipertensión arterial de manera aguda o hiperaguda. Con la coroidopatía hipertensiva se sabe que los puntos de Elschning y las estrías de Siegrist básicamente van a definir zonas que producen entonces también asociados desprendimientos serosos de la retina y edema macular. Es importante reconocer que esos puntos de Elschning básicamente son parches de hiperpigmentación de la coroide rodeados por anillos de hipopigmentación. Y con respecto a las estrías de Sigres, básicamente son lesiones hiperpigmentadas lineales sobre las arterias coroideas. Con respecto a la neuropatía óptica hipertensiva, es manifestada por el edema bilateral del disco óptico y es causada por elevaciones severas de la presión arterial y normalmente las encontramos en una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 110. Esto básicamente va a ser clasificado como una retinopatía hipertensiva maligna. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente la fisiopatología es muy desconocida, pero se sugiere que hay una fuga capilar temprana por esa hiperperfusión que conlleva esa hipertensión arterial hiperaguda y esto conlleva entonces a efectos de vasoconstricción que por consiguiente generan una hiperperfusión deficiente al nervio óptico y también es importante reconocer que esos estados de hipertensión maligna pueden generar encefalopatía hipertensiva, lo que conlleva a estados, por ejemplo, de hipertensión endocraniana que pueden ser evaluadas como ese edema bilateral del istmo óptico que denominamos papiledema. Entonces, básicamente, en la neuropatía óptica hipertensiva podemos obtener cualquiera de los elementos que mencioné anteriormente, pero siempre debe estar asociado entonces al edema del disco óptico. ¿Qué síntomas pueden experimentar nuestros pacientes? Como sabemos, los cambios arterioscleróticos que produce la hipertensión crónica no provocan ningún síntoma. Sin embargo, hay estudios epidemiológicos que han establecido que los pacientes podrían experimentar alguna alteración en su visión. Sin embargo, esto no está bien establecido. Ahora, en el contexto de una hipertensión maligna, definitivamente los pacientes pueden debutar con múltiples síntomas, los cuales en general son inespecíficos, entre ellos el dolor ocular, los dolores de cabeza, la reducción de la agudeza visual, pero también sabemos que esos pacientes pueden debutar con síntomas típicos de oclusiones vasculares y de rupturas o visualización de macroneurismas que son importantes siempre tener en cuenta. ¿Cuál es el diagnóstico? La respuesta sin duda alguna es que el diagnóstico es clínico, se debe tener un antecedente de hipertensión arterial y a este se debe asociar signos típicos de retinopatía, que ya lo vamos a observar. Estos signos típicos de retinopatía se deben observar a través del fondo de ojo, ya sea por la evaluación del oftalmólogo, del médico, a través de instrumentos como la biomicroscopía ayudados de lentes o por oftalmoscopios directos o indirectos asociados o no a lentes. En este caso, pues se debe establecer entonces esos signos de retinopatía hipertensiva y de una u otra manera hacer el diagnóstico. Ahora, sin duda alguna es importante luego de hacer el diagnóstico establecer cuál es el grado en el cual nos estamos enfrentando, es decir, qué tan severa la retinopatía hipertensiva o la enfermedad ocular hipertensiva que estamos enfrentándonos.
Hay muchas clasificaciones, si nosotros revisamos en la literatura, hay múltiples sistemas, clasificaciones, etcétera, que realmente no quise traer a colación en esta charla, pero sin duda alguna hay dos muy importantes que debemos tener en cuenta. El primera es el sistema de clasificación de Kate, que básicamente es un sistema cuantitativo que va a graduar los estadios de nuestro paciente en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y otro más reciente es el sistema de Wong de 2004, que básicamente nos va a dar un sistema más cualitativo, es decir, establecer si nuestro paciente se encuentra en una entidad o una enfermedad leve, en una moderada o en una maligna. Es importante tener en cuenta estas dos escalas, estos dos sistemas, porque digamos el sistema de Kate es un sistema que lleva mucho tiempo, desde 1939, pero tiene severas dificultades. Entre ellas es la imposibilidad para diferenciar de manera muy precisa algunos grados tan pequeños como es el grado 1 y el grado 2. Y el sistema de Wong, pues también no es inocuo, tiene algunas afectaciones y entre ellas es que no ha sido probado ni validado en grandes estudios retrospectivos, a pesar de que lleva más de una década de ser implementado. Entonces, esta tabla, digamos, un poquito densa, pero quiero que se fijen en los cuadros rojos. Básicamente es para mostrarles que puede haber una conexión entre esa escala cuantitativa y esa escala cualitativa, en donde básicamente el grado 1 y el grado 2 podría ser establecidos como la retinopatía leve, el grado 3 como el moderado y definitivamente el grado 4 puede ser establecido como el maligno porque los dos pues tienen el compromiso del disco óptico. Entonces veamos un poco acerca de cada uno de ellos. Aquí tenemos una imagen en donde se puede observar cuáles son entonces los hallazgos de la retinopatía hipertensiva leve. En las flechas blancas podemos observar ese estrechamiento focal arterioral tan característico de la fase vasoconstrictiva y digamos que esta puede ser la principal característica de la retinopatía hipertensiva grado 1, pero sumado por ejemplo a los cruces arteriovenosos que vemos en las flechas negras, ya estaríamos hablando de un estadio 2, pero estas dos, tanto uno como dos, podrían ser englobadas en la categoría de Wong como retinopatía hipertensiva leve. Adicionalmente a eso, podemos observar entonces esa opacificación generalizada de las paredes arteriolales, como lo vemos en las flechas negras en nuestro paciente, tanto en las arcadas vasculares temporales inferiores como nasales y temporales superiores. Y podemos observar entonces esos hilos de plata y cobre que se observaban anteriormente o que se denominaban así anteriormente en los estudios o libros de semiología. Esta es una imagen un poco más cerca, en donde podemos ver entonces la pacificación de las paredes arteriolales, en donde podemos observar entonces esos hilos de cobre y plata. Y adicionalmente a eso vemos entonces estos entrecruzamientos arteriovenosos patológicos dignos de una retinopatía hipertensiva leve. Ya nos hemos enfrentado a otras características como lo son las hemorragias. Esta es una hemorragia en llama que señala entonces esta flecha negra. Esta hemorragia en llama se encuentra en la capa de fibras nerviosas y adicionalmente a eso podemos ver esas manchas o puntos algodonosos o blanco algodonosos que nos determina entonces este puntero o la flecha blanca. Ya aquí estamos hablando entonces de una retinopatía hipertensiva moderada o en su caso grado 3 para la escala cuantitativa. También esta es una retinopatía hipertensiva moderada, a pesar de que estemos observando múltiples hallazgos en estos fondos de ojo. Inicialmente en las flechas blancas podemos ver entonces múltiples exudados duros, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Adicionalmente, los puntos cuadrados en los negros, que son punteados, podemos observar entonces múltiples microneurismas, tanto en el ojo derecho como en el izquierdo. Y podemos también ver en los cuadrados blancos estos punteados, cómo se presentan exudados duros de manera importante. Las flechas negras también nos hablan de hemorragias en llama, que podemos evidenciar que son superficiales y se encuentran en la capa de fibras nerviosas. Aquí estamos hablando de una hipertensiva, de una retinopatía hipertensiva moderada. Igualmente aquí tenemos una retinopatía hipertensiva moderada. Podemos observar entonces los cruces arteriovenosos en las arcadas superiores e inferiores. Vemos esa atenuación o adelgazamiento con opacificación de las paredes de las arteriolas. Vemos también cómo se presentan esas manchas algodonosas. Y también podemos observar edema macular asociado, también característico entonces de la retinopatía hipertensiva grado 3 o moderada. Finalmente nos vemos enfrentados al grado 4 o la retinopatía hipertensiva maligna, en la cual nos vamos a ver enfrentados a múltiples hallazgos como lo son entrecruzamiento de arterias y vénulas. También podemos ver entonces hilos de plata y cobre o adelgazamiento arterioral. Podemos ver exudados duros, manchas algodonosas y adicionalmente a eso lo que nos muestra entonces los asteriscos blancos, tanto en el ojo derecho como izquierdo
el edema del disco óptico bilateral, que es indispensable para el diagnóstico de una retinopatía hipertensiva grado 4 o maligna. Aquí también vemos múltiples hallazgos, estas hemorragias en llama, tenemos exudados duros, manchas blanco-algodonosas y tenemos también entonces este edema de disco óptico para pensar entonces en una retinopatía hipertensiva maligna o grado 4. ¿Qué imágenes podemos utilizar? Sin duda alguna, la fotografía digital del fondo de ojo puede ser utilizada en muchos casos para poder documentar objetivamente casos que tengamos, también para monitorizar cambios a largo plazo. Sabemos que ya hay unos softwares informáticos que nos van a permitir establecer algunas medidas que son importantes y que cada vez van a ser más importantes, como lo es los diámetros arteriolales y venulares. Y también hay sistemas o softwares como el sistema SIBA, Vampire o Quartz, que básicamente permiten evaluar patrones geométricos de la vasculatura retiniana, como en la tortuosidad de los vasos, la dimensión, los ángulos de ramificación y la relación entre la longitud vascular y el diámetro, que van a ser cada vez más importantes en el diagnóstico temprano de los pacientes con retinopatía hipertensiva. Sabemos que las imágenes de campo amplio también son muy útiles en los pacientes con coroidopatía hipertensiva. En este caso podemos observar entonces las manchas de Elschen que están en los cuadros azules celestes que vemos acá, ahí las podemos observar, y también podemos identificar en el cuadrado negro las estrías de Siegres que son entonces características de esa enfermedad coroidea hipertensiva. Igualmente, si utilizamos la autofluorescencia, vamos a visualizar con un mayor detenimiento, entonces, tanto esas manchas de Hellschin como las estrías de Sigres, que van a estar relacionados directos con esa disrupción del epitelio pigmentar de la retina, que lo hablamos previamente. El OCT, sin duda alguna, ha demostrado que nos puede dar indicios de la hipertensión sistémica y sus hallazgos en el ojo. Sabemos que el grosor coroideo reducido de las capas retinadas y coroideas es muy compatible con esa retinopatía hipertensiva, con la afectación también de la coroides. Sabemos que las complicaciones de la coroides hipertensiva, la coroidopatía hipertensiva, como el desprendimiento seroso de la mácula o el daño isquémico coroideo del epitelio pigmentar de la retina, puede ser evaluado a través del OCT. Y sabemos entonces que estas disminuciones en los grosores de la coroides en el OCT pueden ser hallazgos muy importantes y que se correlacionan con datos o alteraciones sistémicas en los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Entonces, esta es una tomografía de coherencia óptica que va a mostrar varios cambios. Primero observamos entonces exudados duros que los podemos observar en las flechas amarillas, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Vamos a encontrar líquido subretinial, que es importante evaluarlo, y aquí lo tenemos entonces en la flecha roja. Y también en las flechas azules podemos obtener entonces el edema del disco óptico, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, en esta vista transversal. Es muy importante que siempre que estemos hablando de una hipertensión, una retinopatía hipertensiva maligna, siempre establezcamos un apellido y es si nos estamos enfrentando a líquido subretiniano, si definitivamente no tiene líquido subretiniano. Y tenemos entonces las imágenes de OCTA o angiografía por OCT, que básicamente nos va a mostrar entonces un flujo retinano reducido a través de la densidad de los vasos. También nos puede mostrar un flujo coroideo reducido a través de la densidad de los vasos, de la longitud y las áreas de déficit o de vacío de señal. Y también nos puede establecer otros signos cualitativos de retinopatía hipertensiva y coroidea, como lo es la escasez capilar focal, las microangiomas dispersos y la no perfusión capilar focal. Aquí tenemos entonces una imagen muy interesante en donde nos muestra entonces el plexo capilar superficial, el profundo y la capilares en un paciente con hipertensión con cifras tensionales normales, en un paciente con hipertensión con cifras elevadas, moderadas y un paciente con hipertensión con cifras muy elevadas. En este caso podemos identificar cómo se empieza a presentar a medida que vamos bajando una reducción en la densidad de vasos retinianos tanto en el plexo capilar superficial como en el plexo capilar profundo. Y adicionalmente a eso, entonces, vemos unos déficits de flujo en la coriocapilar de mayor tamaño en el paciente con hipertensión bastante elevada. Adicionalmente a eso, también podemos hacer estudios de medición del flujo de déficit en la coriocapilaris, en este caso, en pacientes controles, en pacientes con hipertensión, pero bien controlados, y en pacientes con pobre control de su hipertensión en el contexto del diagnóstico de hipertensión. Aquí podemos ver el tamaño del déficit de flujo siendo más pequeño en los azules y siendo un poco más amplio en los amarillos. Y vemos cómo a medida que vamos disminuyendo, es decir, en los pacientes que tienen
poco control o pobre control de su hipertensión en el contexto del diagnóstico de hipertensión, se ve afectado de manera más importante o de manera más severa los déficits de flujo, es decir, vemos muchos más puntos o déficit amarillos que nos habla entonces de un déficit de flujo muchísimo mayor en estos pacientes. Con respecto al manejo, el manejo es tan simple como complejo puede ser el manejo de la hipertensión arterial sistémica. Sabemos que en los pacientes debemos tener entonces el hallazgo de hipertensión, hacer un adecuado anamnesis, una adecuada examinación o examen total de nuestro paciente y además de eso pedir los laboratorios que deben ser adecuados y el manejo que debe recibir. Básicamente se establece que en los pacientes que no tienen signos detectables, pues se debe hacer todo lo que se hace en los pacientes con hipertensión sistémica y en sus cuidados de rutina. Cuando nos enfrentamos a una retinopatía leve, se puede hacer entonces la referencia a oftalmología en el contexto del médico general o se debe hacer un seguimiento estrecho de esos factores de riesgo cardiovascular. Ya cuando nos enfrentamos entonces a una retinopatía hipertensiva moderada, siempre debemos hacer test para diabetes y siempre debe ser valorado por un especialista en oftalmología. Hablando de la retinopatía maligna, estos pacientes deben ser manejados en el sistema de urgencias y se le debe realizar un examen de fondo de ojo por un especialista en oftalmología de manera urgente. Con respecto a la choroidopatía maligna, igualmente, estos pacientes deben ser tratados de manera inmediata en un servicio de urgencias y validados por oftalmología. Y básicamente, si el médico general no está en la posibilidad de hacer un examen clínico del fondo de ojo, eh, mínimo hacer pues una evaluación con una oftalmoscopía directa bajo dilatación, evaluando las características del nervio óptico, siempre debe ser valorado enviado a oftalmología. Sabemos entonces que el principal manejo es la reducción de la presión arterial. Esta reducción de la presión arterial va a permitir no solamente el adecuado control de la presión arterial sistémica, sino que también va a reducir de manera importante y directa la progresión de retinopatía hipertensiva. Y adicionalmente a esto, pues el utilizar el tratamiento y tener cifras tensionales estables va a asociarse a un menor riesgo de desarrollar retinopatía hipertensiva, también la regresión de la misma en caso tal de que se presenten signos leves. No se sabe, digamos, a ciencia cierta cuál es la cifra de presión arterial ideal que deben tener estos pacientes con retinopatía hipertensiva, pero en los estudios se ha establecido que las presiones por debajo de 140-90 e idealmente por debajo de 130-80 definitivamente deben ser las ideales en nuestros pacientes con retinopatía hipertensiva y siempre esta recomendación debe estar en nuestras historias clínicas. Se sabe que nosotros como médicos oftalmólogos estamos en la capacidad de hacer un asesoramiento a nuestros pacientes en términos de modificaciones en el estilo de vida, en el control de peso, en actividad física regular o ejercicio, en reducción del consumo de alcohol o sal y seguir una dieta saludable. El hecho que estemos evaluando los ojos no significa que no hagamos una consejería en modificaciones del estilo de vida y las guías son ampliamente estrictas en establecer que cualquier contacto que tenga un paciente con un médico se deben hacer entonces estas asesorías de intervenciones en el estilo de vida. Y adicionalmente a eso, pues los pacientes que tienen hallazgos de retinopatía hipertensiva se benefician de fármacos antihipertensivos, por lo cual si nosotros tenemos un paciente que no nos consulta por el antecedente de hipertensión arterial y encontramos estos hallazgos en el fondo de ojo, deben ser remitidos de manera prioritaria a medicina general o medicina interna para que se les haga tamizajes e estudios de hipertensión arterial sistémica. Incluso nosotros como oftalmólogos podemos enviar estudios como mapas o monitoreos ambulatorios de presión arterial para que los pacientes lleguen con sus estudios ya establecidos a los diferentes médicos, ya sea medicina general o internistas. En este caso, los fármacos antihipertensivos ideales en el contexto de una retinopatía hipertensiva son aquellos inhibidores del sistema renina-angiotensina, pero también se ha visto que los diuréticos tiacídicos y los antagonistas de los canales de calcio, que son ampliamente utilizados también en el manejo de la presión arterial sistémica, pueden tener un efecto importante en la retinopatía hipertensiva. Con respecto a la detención, prevención, sabemos que no hay un consenso establecido bajo cuándo debemos hacer detección y cuándo debemos hacer prevención de la retinopatía hipertensiva. Las guías europeas nos hablan un poco acerca de la evaluación urgente
de los pacientes por un oftalmólogo cuando estamos en el contexto de una emergencia hipertensiva, especialmente cuando se presentan presión arterial sistólica por encima de 180 y diastólicas por encima de 120. En este caso, siempre se debe hacer una evaluación completa de la retina por parte de un experto, en este caso sería el oftalmólogo. Las guías NICE nos hablan que se debe hacer un examen retinal a todos los pacientes con hipertensión en búsqueda de retinopatía hipertensiva. No establecen a partir de qué grado, a partir de qué estadificación, simplemente nos dice que debe hacerse un examen. En este caso tampoco se establece si el examen debe ser realizado por un oftalmólogo. Sin embargo, pues lo importante es que esté establecido ese examen. Y con respecto a la Sociedad Internacional de Hipertensión, nos habla que se debe hacer un examen, en este caso sí por clínicos experimentados, que en este caso sea el oftalmólogo, a partir de una hipertensión grado 2. Incluyo, ellos hacen una salvedad y es que se podría hacer inclusive esta valoración con cámara digital o con fotos de fondo de ojo. Las guías de práctica clínica colombianas establecen que los pacientes que tienen hipertensión grado 2, que tienen una hipertensión refractaria o que tienen una enfermedad renal crónica grado 2 o mayor, pues deben ser valorados por un oftalmólogo cada 2 años. Sin embargo, en el contexto de una hipertensión arterial estadio 1, no hacen una salvedad en una evaluación específica por oftalmología o de su fondo de ojo. ¿Qué sigue entonces en esta enfermedad ocular hipertensiva? Lo primero es la clasificación. Sabemos que la clasificación de Wong, como les explicaba anteriormente, pues no ha sido probada en grandes estudios prospectivos a pesar de ser, digamos, evaluada desde hace o utilizada hace más de una década. Entonces, cada vez más se van a ingresar métodos que permitan hacer de una manera más objetiva la clasificación de la hipertensión arterial. En este caso, por ejemplo, con la medición del diámetro de los vasos retinianos, el grado de dilatación de las vénulas retinianas, el engrosamiento, adelgazamiento de la coroides o la presencia de isquemia o no microvascular en los capilares retinianos. Estos son entonces biomarcadores que van a ser cada vez más importantes a la hora de la evaluación de nuestros pacientes de hipertensión arterial. La telemedicina tiene cabida en la retinopatía hipertensiva, sin duda alguna. Es importante saber que cada vez más tenemos equipos para la toma de fotografías de fondo de ojo. Estas fotografías de fondo de ojo pueden ser evaluadas por el oftalmólogo y a través de la telemedicina el médico general puede dar recomendaciones basadas en ese concepto que puede dar el oftalmólogo a distancia. Esto va a permitir que en aquellas personas, en aquellos lugares donde el acceso a un oftalmólogo sea difícil o sea muy complejo, pues se tenga la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso. Sabemos que la inteligencia artificial cada vez hace parte de nuestro día a día y sabemos que la interpretación de imágenes médicas ha sido un boom en el aprendizaje profundo, o en el deep learning, que básicamente es esa rama de la inteligencia artificial que nos establece a través de unas características como lo son las mediciones, de las medidas, las mediciones de las arterias o de las vénulas, puede propiciar entonces hallazgos importantes. Sabemos que es utilizado ampliamente en la retinopatía diabética, en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y en el diagnóstico de papilidemia, anomalías del nervio óptico. Como es utilizada en estas entidades, también podría utilizarse en la retinopatía hipertensiva, haciendo diagnósticos con precisión de signos de retinopatía hipertensiva, curritopatía y de neuropatía óptica. Sin embargo, en este momento, pues apenas hay instrumentos que se están implementando tanto para la utilización en móviles, para la toma de las fotos de fondo de ojo y la visualización posterior, o también para aplicaciones que permitan en equipos hacer entonces estas mediciones y permitir hacer un diagnóstico preciso o inclusive adelantarnos a un diagnóstico de hipertensión arterial. Sabemos que las imágenes también van avanzando, cada vez van a haber imágenes y estrategias para poder hacer diagnósticos cada vez más tempranos de nuestros pacientes. Sabemos que se habla de la relación pared-lumen de las arterias retinianas con el láser Doppler de flujo, también la medición de oximetría retiniana para mirar la saturación de oxígeno en los vasos retinianos, que nos permite hablar de esa oxigenación tisular y que hace parte fundamental específicamente en esa coritopatía hipertensiva, y también el análisis dinámico de los vasos retinianos por medio de la vasodilatación inducida por luz intermitente, que nos permite también explorar la actividad. Hay otras investigaciones que se han venido adelantando, Big Data y biobancos, los polimorfismos de nucleótido único para la evaluación entonces de la exposición de factores en la vida que nos lleven a producir hipertensión arterial. Y también hay algo muy importante de las investigaciones en la calidad de vida y el impacto en la visión, que cada vez deben ser pues, más utilizados. Y sabemos que cada vez es más importante establecer entonces la afectación en la calidad de vida de nuestros pacientes y los tratamientos tempranos en caso de que estos se vean afectados.
Entonces, para concluir, sabemos que las enfermedades más comunes con la relación a la hipertensión arterial sistémica producen cambios microvasculares retinianos que van a conllevar a retinopatías hipertensivas, a coroidopatías hipertensivas e igualmente a neuropatías ópticas hipertensivas. Sabemos que la hipertensión aumenta el riesgo de padecer diversas enfermedades oculares, como lo es la retinopatía diabética, pero también, como les mostré en un inicio, interviene también en otras condiciones como la degeneración macular asociada a la edad, como el glaucoma. Y sabemos que es deber del oftalmólogo participar de manera activa en el manejo integral del paciente con efectos oculares por hipertensión arterial. Entonces, más allá de establecer si hay o no retinopatía hipertensiva, debemos ser activos en la consejería de nuestros pacientes en estilos de vida. Podemos tomar la iniciativa como médicos de enviar estudios sistémicos para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Inclusive estamos en la capacidad, si es el contexto, de enviar tratamientos en el contexto de pacientes que requieran pues de manera importante y hacer la referencia al servicio de urgencias cuando este deba ser pertinente. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que les traía hoy acerca de este tema. Muchas gracias, Paul. Muy buena revisión, y completa y muy bien documentada y muy magníficas imágenes. Creo que a todo el mundo le queda muy clara la idea de lo que es. Me gusta el término de no hablar de retinopatía hipertensiva, sino de enfermedad ocular hipertensiva, pues porque como vieron va más allá de las afectaciones de la retina. Y me gustó mucho que no hiciera tanto énfasis como usualmente se hace en la clasificación. Por lo menos cuando yo era estudiante de medicina, ese era todo el objetivo y le preguntaban a uno en los exámenes si el uno tiene esto, si la 2 tiene esto, si la 3 y casi que se le volvía a uno que la meta era mirar un fondo y decir, tiene una 3 tiene una 2 y ya. Y con eso quedaba uno como tranquilo. Y en realidad, pues hay que entender la retinopatía hipertensiva desde dos aspectos. Uno es el aspecto diagnóstico. Hay muchos pacientes en donde el internista o el médico general está patinando con el diagnóstico de hipertensión, que a veces está alta, que a veces baja, que si lo tiene, que si lo trata, que si no lo trata. Y lo que no alcanzan a entender es que la retina es la que les da el diagnóstico. Entonces, si miran la retina y hay cambios claros de retinopatía hipertensiva, adelgazamiento, irregularidad en el calibre de las arterias, cruces arteriovenosos, manchas algodonosas, ah, pues ese paciente es hipertenso. Y eso nosotros tenemos relativamente poco que ver, pero de vez en cuando vemos el paciente con cambios leves de retinopatía hipertensiva que está en cuidado médico y le han dicho, no, no, lo que pasa es que a veces a usted se le sube la presión con la ansiedad y eso no es problema. Y tiene cambios en la retina. Eso es diagnóstico de enfermedad hipertensiva. Y el segundo aspecto, y es tal vez por el que han hecho tanto énfasis en las clasificaciones, es el seguimiento. Pero miren ustedes lo poco confiable que es eso de decir uno, dos, tres o cuatro. Mucho más confiable, como lo dijo Paul, pues es tener una foto, ¿sí? Entonces, llevo mucho rato insistiendo en que todo hipertenso debería tener una foto de fondo y debería ser el internista, el médico general, el que ordena la foto, la archiva, le hace seguimiento, el paciente le hace seguimiento y entonces allí sí puede usted comparar año a año, foto con foto, esta hipertensión está controlada o no. Y no es, y sin embargo, para ellos es, no, tomar la presión en consultorio 3 o 4 veces al año. Y ustedes conocen el síndrome del paciente que se toma la droga antes de ir donde el médico y luego deja de tomarla para que le salga bien el examen. Entonces, ah,
con una foto realmente, con un seguimiento fotográfico, pues no hay necesidad de preocuparse si esto es uno o dos o tres o leve o moderada, sino lo que importa es, ¿está estable o está empeorando? ¿Hay más lesiones o hay menos lesiones? El seguimiento fotográfico es la mayor ayuda. El otro aspecto que sí es más importante para nosotros como oftalmólogos es cuando el paciente se presenta con pérdida de visión y hay pérdida unilateral de visión, y las dos lesiones más comunes ahí son el macroaneurisma, que suele ser en las arcadas y por lo tanto afecta la mácula con una hemorragia grande o produce un escotoma paracentral muy denso, o la oclusión de rama venosa. Y ese es otro aspecto de los cruces arteriovenosos que le dicen a uno cruces arteriovenosos y ya, y se quedó con eso. Y lo que eso significa es que el paciente está en riesgo de hacer una oclusión de rama venosa, porque la arteria está pisando la vena y está creando una estrechez. Entonces, paciente que se le presente a su consulta con un macroaneurisma, una oclusión de rama venosa, que son las dos lesiones más comunes, pero pues podría ser una oclusión de arteria central o de rama arterial o podría ser una neuropatía. Pero de lejos lo más común es macroaneurisma y oclusión de rama venosa. Pues usted debe informarle al médico tratante que eso sugiere que ese paciente no tiene la hipertensión bien controlada, porque son daños y lesiones retinales producto de una hipertensión no controlada. Ahora, que se moleste, yo he tenido internistas que me devuelven la razón de, dígale a ese oftalmólogo que él se ocupe de los ojos, que yo me ocupo de su presión. Cuando yo le mando una nota, ha presentado un macroaneurisma asociado a retinopatía hipertensiva, lo que sugiere que la presión pueda no estar bien controlada. Pero pues hacemos el deber de informar ya si hay gente tan ignorante que quiere no entender lo que le está diciendo la retina, pues ya eso no es problemático, ¿no? ¿No? ¿Qué más se puede hacer? Otra situación clínica que es desconcertante, pero yo la he tenido, es la crisis hipertensiva. Y ahí la pérdida de visión visual es bilateral. Paciente que pierde visión bilateralmente y muchas veces es un paciente joven sin ninguna evidencia de enfermedad. Entonces, ¿qué piensa el médico de urgencias o quien recibe ese paciente? Pues que es un problema ocular. Y yo he tenido pacientes, no muchos, pero he tenido pacientes que pasan hasta por tres médicos o tres servicios de urgencias antes de llegar a oftalmología y en ninguno le han tomado la presión arterial. Eso es increíble, pues, pero se obsesionan con que el problema es de los ojos. Entonces llega el paciente aquí a mi consultorio, yo le veo el fondo de ojo, veo la típica, clásica retinopatía hipertensiva aguda, pues con papilitis, hemorragias, exudados. Saco el tensiómetro, le tomo la presión y he encontrado presiones de 240 a 160, ¿no? Y ese paciente está andando, circulando, conversando como si nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues inmediatamente devolver ese paciente a urgencias y decirles, miren, hay que tratarlo. También he tenido pacientes que llegan directamente a oftalmología, o sea, pierden visión bilateralmente y ojo, porque son pacientes típicamente jóvenes y aparentemente sanos y sin ningún antecedente. Usted les mira al fondo y encuentra una retinopatía hipertensiva severa, simétrica. Siempre tengan un tensiómetro en el consultorio oftalmológico, saque el tensiómetro, tómele la presión y mándelo y remítalo urgente a tratamiento, porque ese paciente está muy cerquita de hacer complicaciones severas, cardíacas, neurológicas, ¿no? El otro tema
que tiene mucho que ver con la clínica es el paciente que tiene hipertensión, diabetes combinada y entonces viene con un cuadro muy florido. ¿Y qué es lo que más qué es lo que más está afectando la retina? Entonces tengan en cuenta, en hipertensión las lesiones tienden a estar alrededor del nervio y tienden a verse más del lado arterial, o sea, adelgazamiento arterial, irregularidad en el calibre de las arterias. Los exudados son blandos, manchas algodonosas. Y las hemorragias suelen ser en llama. Nada de esto es absoluto, pero es una guía. Pues si usted ve mucho más lesiones alrededor del disco, las alteraciones son en las arterias, son manchas algodonosas y las hemorragias son en llama, pues ese paciente lo que más le está pesando es la hipertensión. Mientras que si las lesiones son alrededor de la mácula, sobre todo temporal a la mácula, son hemorragias redondas, intrarretinales, son exudados duros y la irregularidad está en el lado venoso, a ese paciente le está pegando más duro la diabetes. Entonces uno puede a veces orientar, según los hallazgos de fondo, en el paciente que tiene las dos patologías, cuál patología parece estar más descompensada o más descuadrada. Bueno, yo creo que con eso y con todos los tiritos que ha dado Paul, sean ustedes capaces de diagnosticar, de manejar, de orientar el paciente con hipertensión y que no se les pasen pues los hallazgos tan clásicos y tan típicos, aunque no es usualmente de digamos, del territorio de la oftalmología, del manejo de estos pacientes, sí podemos ayudar y a contribuir mucho a su orientación. Insisto en que para mí el camino del futuro es el camino de la retinografía, manejada por el médico general o por el internista, y de pronto apoyada para situaciones de duda por oftalmólogos, por inteligencia artificial. Pero se me hace muy difícil, pues, en esas guías que hablan de que siempre el oftalmólogo debe estar involucrado, se me hace muy difícil desde el punto de vista de salud pública que haya la capacidad para estar apoyando el manejo de todos los hipertensos, porque es una población muy grande. Entonces, más bien debemos orientar hacia la documentación fotográfica, la ayuda con inteligencia artificial y a que el internista, el médico que maneja al paciente, entienda el valor de mirar la retina, porque es que no se enseña así, ¿no?